Hola, regresamos. Se cayó nuestra señal de internet. Supusimos, dijimos, ¿será que se fue la luz? Listo, hemos regresado. Bueno, algo pasó que se fue la señal del internet. Entonces vamos avanzado. Entonces estábamos viendo de identificar, ¿cierto?, el sentimiento problemático. Decíamos, ¿cómo identificamos esto? Porque la gente al comenzar a hablar con nosotros nos va a mencionar, ¿cierto?, cómo se siente. O bien nosotros podemos hacer la pregunta, ¿cierto?, ¿cómo te sientes? A veces le preguntamos a la gente cómo has estado. El otro día alguien se reía porque dice, bueno, Jair, cada vez que nos ve nos pregunta, ¿y cómo andas? ¿Ya? En Colombia tienen, que yo lo vine a entender años, ¿cierto? También le he echado ese cuento cuando dice la gente, ¿qué más? ¿Sí? Entonces, ya cuando estamos en el momento de la consejería, nosotros podríamos, ¿cierto?, llegar a decir, bueno, eh, ¿qué más? Entonces, ¿cómo me siento, cierto? O la gente nos va a describir una circunstancia y podría decir mi matrimonio se está derrumbando y vamos a darnos cuenta, cierto, que no es una emoción, sino que simplemente no es un sentimiento, cierto, sino que definitivamente está experimentando, cierto, eso es algo que está viendo, o un problema de conducta, ¿sí? Entonces, mira, no me puedo controlar, yo cada vez que me presentan gente nueva o estoy en un lugar con mucho público, yo comienzo a temblar eh, em, y no puedo dejar, ¿cierto?, de sudar, me sudan las manos y yo no sé qué es eso, ¿sí? Entonces, desde ese momento nosotros ya estamos viendo cómo hay una situación ahí que necesita ser evaluada. Entonces, vamos a tratar de identificar el sentimiento, ¿cierto? Ya sea de ansiedad, resentimiento, culpa, desesperación. ¿Listo? Entonces, mi matrimonio se derrumba, aquí le había puesto esos ejemplos, ¿cierto? Tiemblo cada vez que veo a un desconocido, ya es una situación de conducta, ¿verdad? De cómo se manifiesta. Entonces, la idea es que yo pueda decir, bueno, este es la emoción, el sentimiento preponderante en esta situación. Lo voy a colocar aquí arriba porque ahí no. Esa es la idea. O cierto bien de tristeza. ¿Qué vamos a hacer al identificar los sentimientos problemáticos? En este punto vamos a reflexionar, o sea, eso ya nos toca a nosotros, ¿cierto? Vamos a reflexionar, bueno, explícame un poquito más, ¿cierto? Quiero profundizar acerca de eso. Eh, le voy a ayudar, ¿cierto? A tratar de comprender y a clarificar, primero, a determinar qué circunstancia originó ese sentimiento o esa creencia errada. Es decir, en qué minuto recuerda él, ¿cierto? Ella, en el caso, ¿cierto? Nuestro, en qué momento se comenzó a originar este patrón. Por cómo yo reacciono siempre de la misma forma, porque al final es como reacciono siempre de la misma forma, obviamente no es una forma ni amable, ni tierna, ni que edifica, ni nada, es un problema, ¿no? Entonces, ¿dónde se originó? ¿Cuándo se originó? Y de ahí es más fácil discutir si la creencia es correcta o no cuando, ¿cierto?, el consejero puede señalar dónde fue adquirida. Por ejemplo, yo puedo decir, en el caso de los niños, ¿cierto?, nosotros les enseñamos que su cuerpo, ¿cierto?, les envía señales cuando hay un peligro. Eh, si viene una serpiente, ¿cierto? Claramente yo voy a correr porque, ¿sí? No viene en términos de amistad, voy a saltarme, pero
¿cierto? Lo peligroso sería que un niño se acercara a tratar de tomarla. El otro día vi un video de un niño chiquitito, como de 1 añito y algo, casi 2 años, quería tomarla, ¿no? Y la víbora saltaba y saltaba y él la quería tomar. Entonces, vamos a identificar estos sentimientos. En un caso de estrés, por ejemplo, la gente que experimenta, no solo uno, ¿cierto? Dice, yo puedo estar estresado, pero experimento preocupación, ansiedad, irritabilidad, me pongo obsesivo, ¿cierto? Tengo sentimientos, tengo pensamientos obsesivos, o sea, todo eso me está sucediendo. Luego de haber identificado el sentimiento problemático, voy a identificar la conducta problemática. ¿Ya? Nuestro aconsejado o el discípulo se ve enfrentado a una conducta determinada por una meta que se ve obstaculizada, o sea, hay alguien o hay algo que se ha puesto delante de él, ¿cierto? Eso es lo que él experimenta, es lo que ella experimenta, ¿cierto? Frente que alguien le está evitando el llegar a su meta. Y él o ella, ¿cierto? Se propuso hacer tal o cual cosa. Las preguntas a responder serían de parte de él. ¿Qué está haciendo, cierto, la persona o qué estaba haciendo cuando chocó con el obstáculo que le creó este sentimiento negativo? ¿Qué hacía? ¿Qué pasó? ¿Cuándo sintió por primera vez este sentimiento problemático que se ha intensificado, perdón, no es identificado, claro, una cosa que yo lo vea, pero otra cosa que se ha intensificado también a través de los años, ¿sí? O a lo mejor no es, porque generalmente nosotros pensamos, ¿cierto?, que muchos de nuestros problemas vienen de niños. Y es cierto que la formación, ¿cierto?, en la conducta y en nuestra forma es durante los 4 primeros años. Sin embargo, hay situaciones de vida, ¿cierto?, que se van desarrollando y van marcando ciertas conductas y ciertas emociones porque son la forma en que nosotros aprendemos a defendernos, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver, ¿cierto?, en cómo vamos enfrentando nuestro día a día. Entonces vamos a identificar esa conducta problemática. ¿Qué más? Vamos a identificar también el pensamiento problemático. ¿Ya? O sea, todo esto va unido. Pasaremos a la exploración, ¿cierto?, de actitudes y creencias, cuando ya identificamos el pensamiento problemático. ¿Cómo lo definiríamos? El pensamiento es un supuesto que el paciente, ¿cierto?, nuestro discípulo, nuestro aconsejado, que tiene que ver con una meta errada que quiere alcanzar. Usted me diría, no, pero a lo mejor la meta no es errada, porque yo quiero, ¿cierto?, que algo funcione y funcione bien. ¿En qué va lo errado? Es que a lo mejor yo lo quiero hacer a mi manera. ¿Sí? ¿Cuándo lo adquirió? En su niñez, por situaciones negativas o en cualquier otra etapa de la vida, ¿cierto? Un hecho es significativo en la medida que toca las necesidades de la persona, es decir, aceptación, seguridad, propósito, ¿cierto? Significado. Entonces, a lo mejor, como les decía, no sucedió a los 4 años, no sucedió a los 3 años, no sucedió a los 6 años, pero sucedió a mis 16, a mis 20, a mis 25, a mis 40. ¿Ya? O sea, se vio, ¿cierto?, comprometida mi seguridad, se vio comprometido, sí, mi seguridad en mi propósito, mi vida se vio comprometida a los 40 años, entonces yo aprendí, ¿cierto?, a defenderme o a enfrentar estas situaciones de esto. ¿Qué va a pasar cuando identifiquemos el pensamiento problemático? Este recordar traerá a la mente la estrategia adquirida para alcanzar su meta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Que esta persona, ¿cierto?, que mi discípulo quería una meta, quería lograr algo. Y él se puso, ¿cierto?, como objetivo hacerlo de tal o cual forma. Y si la forma en que lo alcanzó era gritando, ¿ya?, amenazando, haciendo todo esto,
entonces va a ser una constante en su vida, porque les funciona. Así es como resultan las cosas. O sea, al final funcionan. Mal o bien, pero la gente dice, no, pero si al final, o sea, tengo resultados, pero si yo lo hago así muy amable, muy cariñoso, muy cándido, eso no me funciona, ¿ya? Entonces, es la idea, entonces, que recordemos, ¿cierto?, esa parte. Ahora, por eso pusimos al principio, ¿cierto?, pasemos a la exploración de actitudes y creencias. ¿Por qué? Porque el recordar esa estrategia adquirida para alcanzar mis metas, me va a tocar renunciar a esa estrategia. O sea, cuando ya la identifique, porque ya identifiqué lo que me produce emocionalmente, las actitudes que yo tomo, cierto que son nocivas, no solo para mí, sino para mi entorno, ¿cierto? Y los pensamientos que yo voy adquiriendo a medida que va pasando el momento, y no solo ese momento, porque comienza con todo un pensamiento obsesivo antes de. Fíjense que cuando comenzamos a tener ese tipo de situaciones, nos volvemos adivinos. O sea, somos incapaces de saber el número que va a ganar en la lotería, pero en ese momento nosotros decimos y creemos que la persona, el otro, ¿cierto? O las otras personas involucradas están pensando, están creyendo, es que no, si está haciendo eso por esto y todo, y nos volvemos así y armamos nuestra propia historia de esa situación. Si le preguntamos al otro, el otro no tiene idea. Y aún por cosas mal aprendidas. Fíjense que el otro día yo estaba en una consejería y alguien dijo, no, pero mire a tal persona porque se pone así, ¿sí? Entonces, mire, ustedes han fijado que yo, por ejemplo, manejo un rojo en mi cuello, ¿no? Pero eso es, entonces, es un tema ya emocional, cualquiera sea. Entonces, esta persona lo asoció con temas de ira. Entonces, yo tengo una prueba, pero más que fehaciente, que no es por eso. El día de mi matrimonio yo estaba roja como una pancora. ¿Sí? El día que yo podría decir el día más feliz de mi vida, yo estaba roja como una pancora. Una pancora es como una cosa, bueno, algo rojo. No les voy a explicar qué es, pero es algo rojo. ¿Listo? Entonces, ya después de que yo recuerdo y veo todo esto, me toca renunciar a esa estrategia. ¿Listo? El punto es con el que yo me voy a encontrar con mi aconsejado, con mi discípulo, ¿cierto? Con la persona a la que estoy llevando en este proceso, a aceptar el razonamiento correcto. ¿Sí? Que le van a llevar a esas situaciones, ¿cierto? Que van a resultar muy dolorosas, muy penosas. Entonces, cuando pueda decir y pueda decir, mira, en esta etapa, ¿cierto? Me pasó tal cosa, yo reaccioné de esta forma y he visto que ha sido una constante en mi vida y cada vez que pasa tal esto, yo reacciono de esta forma, ¿verdad? Y esto es como el hilo que encontró, ¿cierto? Para desarmar, ¿cierto? Para armar la madeja, diría mi mamá. Ya, este enredo en mi vida, en mis emociones y en mis actitudes, y lo encontré para hacer esto. Entonces, ¿qué más nos dice Crabb? Dice que al clarificar el pensamiento bíblico, ¿cierto? Que es lo siguiente que sigue en este proceso, voy a cambiar de los supuestos por una nueva manera de pensar. Porque yo estoy creyendo que el otro piensa, que el otro cree y que el otro, ¿cierto?, está haciendo algo para, ¿cierto?, de alguna manera hacer que yo no llegue a mi meta y no logre lo que tanto deseo. Entonces, necesito cambiar, ¿cierto?, estos supuestos por la palabra de Dios. Hay un texto muy básico, ¿cierto?, que nosotros conocemos, que lo hemos escuchado y lo han repetido miles de veces, ¿cierto?, millones de veces, yo creo que en nuestros años de vida cristiana, que dice Filipenses 4:8, no sé si Miguel está por ahí que nos pueda leer el texto.
Filipenses 4:8. Tu micrófono está cerrado, Miguel. Perdónenme. Ahora sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Listo. ¿Se escuchó bien? Entonces dice, en esto pensar, en todo lo amable, todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo correcto, todo lo que es de buen nombre. Piensa en eso. Entonces, debo llevar, ¿cierto? A mi aconsejado a pensar bien. Primero porque está Dios de por medio, ¿cierto? Y voy a escribir este pensar bien, pero no solo el pensar bien, sino que además voy a tomar el pensamiento bíblico, es decir, el consejo. Y lo voy a escribir y lo voy a llevar conmigo. Lo voy a manejar, ¿cierto? En ese sentido. Cada vez que me sienta alterado, voy a reafirmar, ¿cierto? Esta situación, o cada vez que experimente, ¿cierto? Que mi pensamiento va a ir para allá, porque todo esto va a comenzar, ¿cierto? Con una emoción incómoda o con un pensamiento, ¿cierto? Y va a generar todo lo otro. Es como estas piezas de dominó, ¿cierto? Que suelen poner todas de pie y que uno golpea una y se produce, ¿cierto? Una reacción en cadena. Entonces, cada vez que me siento alterado, debo reafirmar la verdad bíblica. Y en las citas personales voy a evaluar, ¿cierto? La nueva manera de pensar de mi aconsejado o mi discípulo. ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Sí? ¿Cómo sabe que el discípulo, ¿cierto? O su aconsejado está avanzando en el proceso? Una forma muy clara es cuando puede, desde contar un testimonio, reconocer su error, ¿cierto? De su antiguo supuesto, es decir, de su antiguo pensamiento, ¿cierto? Usted se da cuenta que definitivamente ha entendido el proceso. Entonces, yo por ejemplo puedo decir en una reunión, decir, no, mira, todo el mundo comienza a opinar, especialmente eso, Miguel, Jair, ¿cierto? A los varones que están presentes, eso se da normalmente en reuniones de mujeres, entonces alguien dice, no, mira, a mí me pasó tal cosa y tal otra, no sé qué, reacciona, y te das cuenta en el tiempo que la reacción siempre es la misma, ¿no? Entonces uno dice, no, mira, podrías hacer tal cosa y todo el mundo dice y da una receta. Entonces, la palabra de Dios dice tal cosa, ¿ya? Por ejemplo, en medio de una discusión, ¿cierto? La palabra blanda, quieta la ira. Podría decir, ¿cierto? Yo puedo decir, no, mira, sería bueno que le enseñaras, ¿cierto? Vieras de cómo responder, ¿cierto? De una manera suave, de una manera... Pero esto te va a significar un proceso. Entonces, la advertencia es esa. Primero es un proceso. Eso no se quita así de la noche a la mañana, ¿cierto? Y va a necesitar un claro acompañamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que asegurar? Un compromiso a actuar en base a la palabra del Señor. ¿Sí? Yo tengo que asegurarme de eso. Es decir, a actuar sobre el nuevo supuesto, ¿cierto? Es decir, el nuevo pensamiento, o actuar en cuanto a la verdad de Dios, a lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice que la palabra blanda quieta la ira, yo voy a insistir en dar una palabra blanda. ¿Sí? Ahora, se los dice una que ha pasado por el proceso. O sea, yo ahí tengo maestría. Yo sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi forma, ¿cierto?, de defenderme de alguna manera,
por diferentes situaciones que vivía antes de conocer al Señor. Entonces era, de alguna manera, ir a la pelea, ir a la ofensiva y defenderme ante cualquier cosa. Entonces, uno ahora ve, ¿cierto?, todo un carácter apacible y todo, pero es porque ha sido tratado. Eso no nació así nada más. El Señor lo ha hecho. Entonces, el compromiso que hace, ¿cierto?, su discípula con usted, delante del Señor, porque en el fondo lo hace con el Señor, no es con uno, es un compromiso firme, ¿ya? Es inquebrantable en el pensar. O sea, yo me tengo que hacer, ahí sí que llevo mi cruz, ahí sí que me hago violencia, ¿sí? Ahí sí que me hago violencia en que tengo que pensar bien, en que tengo que comportarme, ¿cierto? Y tener una actitud bíblica, tener una actitud, ¿cierto?, de siervo, tener una actitud, ¿cierto?, de entrega, aunque en el momento no lo sienta. Ahí sí que podemos hablar, ¿cierto?, de crucificar la carne. En el caso, ¿cierto?, de las casadas, cuando tenemos una situación con el marido, uno quiere ponerle al marido el plato en la cabeza a la hora del almuerzo. Alguien dígame que no, por favor, que ha pasado la etapa. Entonces, uno quisiera, ¿cierto?, hacer esa situación. Pero en el fondo, ¿verdad?, cuando ya estamos en el Señor y hemos pasado este supuesto y ya tenemos la verdad de Dios, uno lo hace, ¿verdad?, y uno sirve, porque en el fondo sabes que el problema no radica en otras cosas, sino que hay una situación que la puedes solucionar en otro momento. Pero es porque ya has pasado el proceso. Pero su aconsejado, su discípulo, no lo ha pasado todavía. ¿Ya? Entonces, la idea es llevarlo en este proceso de crucificar su carne, hacer lo que demanda el pensamiento correcto. Nosotros aquí decimos el pensamiento correcto, pero en el fondo, ¿cierto?, dice el Señor que Él va a poner sus pensamientos como nuestros pensamientos. Él va a cambiar, ¿cierto?, nuestra palabra y nuestros supuestos, nuestras verdades, ¿cierto?, a medias por la verdad de su palabra. Entonces, ¿qué me demanda hacer a mí el Señor? Lo correcto en relación a su palabra, lo que corresponde en relación a su palabra. Es cierto de que a los hijos le dicen obedezcan y honren a sus padres, pero esto es como el tema de los derechos humanos, ¿no? Que dicen usted tiene derechos y no sé qué, te enseñan todos los derechos, pero los deberes no los enseñan. Entonces, ¿qué dice el texto en relación a los hijos, ¿cierto? Y la relación de los padres con los hijos. Dice, no exasperéis, ¿cierto? Ni provoquen a ira a sus hijos. Y esa es otra situación. Entonces, si yo conozco la verdad bíblica completa, el pensamiento correcto lo voy a poder aplicar y actuar en base a eso. Ahora, todo esto definitivamente requiere de fe. ¿Ya? Porque tengo que creer y creer que el Señor lo va a hacer. ¿Cómo? No tengo idea, ¿verdad? Pero lo va a hacer. ¿Qué más va a hacer el Señor? Va a planear, ¿cierto? ¿Qué más voy a hacer? Voy a planear y voy a cumplir una conducta bíblica. Entonces, no solamente, ¿cierto?, identifico la conducta problemática, no solamente identifico el pensamiento problemático, no solamente lo clarifico y, ¿cierto?, lo contrasto con la verdad bíblica, sino que además voy a tener una conducta, ¿cierto?, voy a tener un compromiso al actuar, pero voy a planear y a cumplir esa conducta bíblica. Entonces, yo me acuerdo, y aquí les voy a citar una historia patria, ¿no? Mi papá, cuando nosotros comenzamos a salir a fiestas, mis hermanos y todo, entonces mi papá decía, bueno, si ustedes le van a servir una bebida, nosotros le llamamos bebida, una gaseosa. Bueno, si les van a servir una gaseosa, que la abran delante de ustedes. ¿Ya? Si es en vaso, entonces se lo sirven, lo dejan, pero si usted dejó el vaso en la mesa,
o se olvidó 2 segundos del vaso, no lo vuelves a tomar. Así te toca ir a tomar agua de la llave. O pides otra, ¿sí? Pero no vuelves al vaso que dejaste guardado en el rincón. Eso es planear una conducta, ¿cierto?, en lo social. Pero ¿cómo es planear y cumplir una conducta bíblica? Planear qué haré ahora, ¿cierto?, que cambiaba mi manera de pensar. O sea, ya sé que gritarle a mi esposo, ¿cierto?, subirme de arriba de la cama y tirar cosas no funciona. Estoy hablando de situaciones personales. Eso no funciona, nunca va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la verdad bíblica, cierto? Es dejar el tema para después. Primero resolverlo con el Señor. Actuar, cierto, en armonía con la verdad me va a llevar a conocer, cierto, totalmente como una realidad vital y viva. ¿Por qué es viva? Porque el Señor dice que su palabra es viva y eficaz. Eso dice Hebreos, ¿sí? Que esa palabra penetra en mi alma, ¿cierto? Discierne los pensamientos de mi corazón, pero además, ¿cierto? Llega a lo más profundo de mi ser y va a sacar aquellas cosas que yo pensé que no estaban. Creo que ejemplo tenemos, ¿no? Porque cuando nos vemos enfrentados a la palabra del Señor, uno dice, esa era la clave, esa era la verdad que faltaba, ¿cierto? Para yo llegar a este conocimiento. Entonces tengo la palabra del Señor. ¿Qué más voy a hacer? La voy a practicar. Voy a practicar esa verdad. La voy a transformar, ¿cierto?, en una creencia, ¿cierto?, de una creencia abstracta de algo que no entiendo, porque la verdad es que uno no lo entiende, ¿sí? A una profunda convicción porque voy viendo resultados. Y esa convicción me llena de seguridad. El otro día hablábamos, ¿cierto?, cuando Jair nos compartía de este padre que llevaba, ¿cierto?, a su hijo endemoniado, entonces se lo llevaba al Señor Jesús, ¿cierto? Vienen los discípulos y todo, bueno, todo el mundo trata de hacer, ¿cierto? Y de alguna manera de probar y echar fuera demonios, ¿verdad? Pero el Señor cuando se encuentra con el Padre, habla con el Padre, no con el muchacho estaba endemoniado, ¿sí? Pero habla con el Padre, tuvo compasión del Padre, le preguntó cuánto tiempo había pasado, es decir, se fijan que cambia el tema, o sea, no se enfocó en el problema como tal, que en este caso sería el endemoniado, ¿verdad? Sino se enfocó, ¿cierto?, en tratar de establecer una conexión, de comprender, de tener compasión, ¿cierto?, y de provocar una cercanía con el Padre. Entonces, practicar la verdad la transforma de una creencia abstracta a una profunda convicción. Y esa convicción a mí me da seguridad. O sea, yo puedo actuar en base a eso. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. Esa es una gran promesa. O sea, yo creo que, o sea, estoy como ese misionero, ¿cierto?, que le dieron un versículo de la Biblia en uno de los, bueno, ni recuerdo el país, pero, y que él pensaba que eso era todo el evangelio y de hecho lo resume, pero dice acá el Señor que el que tiene sus mandamientos, ¿cierto?, y los guarda, es decir, los obedece, y busca ir paso a paso con uno. Yo les comentaba el otro día, ¿cierto? No es necesario que uno maneje 10 cosas a la vez. Cuando uno quiere cambiar una conducta en un niño, no está todos los días corrigiéndole 1000 cosas. Uno se enfoca en uno, y es en una, y en una, y en una, pero si está todos los días corrigiendo 10 cosas, nadie va a llegar a ninguna parte de esa forma, ¿cierto? Dice, ese es el que me ama, dice el Señor. Entonces, porque he tomado una instrucción desde su palabra, ¿cierto? Y estoy procurando hacerla. Ya cuando la he convertido en una convicción profunda y llena de seguridad, ¿cierto? Dice el Señor
que hay una recompensa de su manifestación en nuestra vida. ¿Y qué más va a pasar? ¿Qué más debemos hacer? ¿Cierto? Voy a identificar los sentimientos controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe hacer el aconsejado? Lo siguiente, él va a identificar la ausencia de sentimientos pecaminosos. Me están diciendo que son las 8 de la noche, que es tiempo de tomar un descanso. Nos tomamos el descanso y vemos estos últimos dos puntos que son un poquito más larguitos, los dejamos para el resto del tiempo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, la anotan y ya resolvemos al volver del descanso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de descanso? ¿Cuánto tiempo de descanso, Peri? Vida, háblame. ¿Me escuchas? Ahora sí.
Hola. Hola, Jair. Ya estamos aquí. Hola. Hola, mi Tere. Chía. Listo. Entonces, ¿seguimos? ¿Sí? Sí. Es que yo no me estaba escuchando hace un rato. Yo sé que estaba hablando porque escucho el retorno de la oficina de Jair, pero no estaba escuchando desde acá. Así que bueno. Estábamos en identificar los sentimientos, ¿cierto?, controlados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro aconsejado, nuestro discípulo, ¿cierto?, va de alguna manera a tener que identificar la ausencia de esos sentimientos pecaminosos, es decir, ¿sabes qué, Tere? ¿Cierto? Me he dado cuenta de que ya no me enojo más, o sea, no llego al punto, porque una cosa es que me enoje y otra cosa es que llegue al punto de la ira, ¿cierto? Maldita, tengo una amiga que dice eso, ¿cierto? Entonces, puedo hacer eso o simplemente, en el caso mío, yo les contaba, ¿verdad? Que yo en mi adolescencia, mis hermanos mayores tengo 5 o 6 años de diferencia con ellos, entonces yo me enojaba con ellos y yo tomaba un zapato o lo que tuviera a mano y se los lanzaba. Lo especial era que yo debía haber jugado algún deporte, ¿cierto?, donde tenía que tirar justo en el blanco porque siempre les daba en la cabeza. Entonces ellos, por más que se escapaban, yo les daba. Hasta que una vez le di a una tía muy querida mía, ¿cierto? Y mi tía, gracias a Dios que la taparon, no sé qué, pero eso cayó, igual la golpeó en un pie, en una pierna, me acuerdo. Y yo de ahí nunca más tiré cosas. O sea, el cambio lo hice, pero porque vi ese daño. Aquí, en este caso, ¿cierto? Estamos viendo la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, ¿cierto? Que es viva, que es eficaz. Por lo tanto, yo voy a comenzar, ¿cierto?, a identificar que esos sentimientos que tenía antes ya no los estoy experimentando. ¿Ya? Voy a identificar, por el contrario, sentimientos, ¿cierto?, espirituales, que no excluyen, ¿cierto?, las emociones dolorosas. Ojo con eso, ¿ya? O sea, hay situaciones que a mí me van a parecer que son dolorosas, que me duelen. El otro día hablaba con una amiga que está pasando una situación muy especial con su mamá. Eh, Su mamá ya está partiendo, ¿no? Y estábamos hablando de eso, pero ninguna de las dos podía hablar, de escucharse la voz, ¿no? Entonces nos mandamos mensajes todo el tiempo porque si bien estamos experimentando un gozo y una paz y de saber, ¿cierto? Y todo lo que está aconteciendo alrededor de este suceso, ¿cierto? De la partida de su madre, pero aún hay situaciones, ¿cierto?, que nos parecen dolorosas. Entonces las podemos describir también, ¿cierto?, a pesar de que el Espíritu Santo nos está hablando. Estos desarrollan, ¿cierto?, un sentido de paz, un sentido de sentirnos íntegros, completos, un sentido de quietud. ¿Qué es lo que yo debo hacer como consejero? ¿Sí? Procurar que esta evidencia del Espíritu Santo en mi discípulo, en mi aconsejado, ¿cierto?, que la observe, que para él sea evidente, que para ella sea evidente, ¿sí? Y que la disfrute. Yo me acuerdo que mi temor, siempre le comentaba a Jair recién cuando yo conocí al Señor, era separarme de él, que sucediera alguna cosa que a mí me apartara, que yo me fuera, que me perdiera otra vez. Y eso a mí me provocaba mucha ansiedad. Hasta en un minuto en que eso se me olvidó. O sea, ya comencé a tener, era tal mi relación con el Señor. Entonces Nena me decía, chica, chica, ven. Y ella me hablaba así, chica, me dice, ¿te das cuenta que ya no estás experimentando esto, que estás más tranquila, que estás? Y yo, oh, sí, de verdad, ¿sí? Entonces, pero todo eso iba siendo, ¿cierto?, anotado. Yo llevaba un registro de las cosas, entonces yo le decía, mira, ya no volví a sentir esto, mira, ya no volví a pasar por esto otro, mira, ya no volví a... Pensando, ¿verdad?, que era un tema solo entre nosotras. Ahora que veo el tema de consejería desde hace años, me doy cuenta de que es algo que se debe provocar, ¿cierto?, en el discípulo.
Entonces, que uno pueda ir viendo cómo estas etapas superadas. Vuelvo, insisto, esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Y uno pasa, termina un proceso y, como quien dice, descansa, respira e inicia otro. ¿Sí? Pero el Señor siempre, siempre está trabajando en uno. ¿Cómo podríamos resumir, cierto, estas 7 verdades? Lo primero, cierto, para nosotros es ser comprensivos con los sentimientos dolorosos del otro. Si bien es cierto, los vamos a identificar, cierto, vamos a poder trabajar con ellos desde los temores, la inseguridad, sí, hay un montón, porque generalmente nosotros los conocemos, cierto, como los más básicos, pero hay una lista profunda, cierto, de sentimientos, de emociones que nos agobian, pero aún necesitamos ser comprensivos, es decir, ser compasivos con ellos, ¿cierto? Y tratar de alguna manera de ayudar. Y este es otro dato, y creo que hay algo que el Señor me ha enseñado también en estos últimos años, cuando nosotros no podemos estar ahí, porque a veces sucede que hay personas, ¿cierto?, que si bien es cierto, saben la seguridad de la palabra que uno les da, porque al final es del Señor, ¿cierto? Pero buscar esa conexión con uno es más difícil. Entonces, como quien dice, vienen a buscar el agua, el pan y se van, pero el proceso lo pasan, ¿cierto?, a veces con otras personas. Entonces, aún en eso nosotros debiéramos, ¿cierto?, tener ese espacio, cederlo, pero no perder la influencia dentro de eso, ¿ya? Asegurarnos, ¿cierto?, que las personas con las que está compartiendo, ¿cierto?, sea una instancia segura para ellos. Descubrir las formas, como número 2, ¿cierto? Entonces vamos a descubrir las formas de pecado responsable, ¿cierto?, de esas emociones negativas. Entonces, ¿qué formas de pecado, ¿cierto?, podrían, eso tiene relación con el punto 2, entonces voy a ver las actitudes, cómo reaccionan. Lo tercero, ¿cierto?, podríamos resumirlo como descubrir las ideas, los pensamientos errados que conducen a esa forma de pecar. O sea, si yo hago tal cosa, lo voy a conseguir, ¿cierto? Lo cuarto es mostrar qué dice la Biblia acerca de las necesidades personales. ¿Sí? Bueno, tienes esta necesidad. Mi necesidad era de seguridad, ¿cierto? Por eso esos textos que les mostraba de Romanos para mí tienen tanto significado, son casi mi estandarte, ¿no? Por decirlo así. Entonces, mostrar qué dice la Biblia acerca de esas necesidades personales. Y asegurar que se comprometa a actuar de acuerdo a la verdad. Desafía a su aconsejado. Mira, hazlo, prueba. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando recién comencé en esto de la consejería, yo le decía, pero mira, prueba, haz la prueba. Te pido un mes, solo un mes. ¿Sí? Y dame eso y adquiere esto y practica esto otro y yo estoy segura, ¿cierto?, que el Señor se va a manifestar. Ahora, cuando nosotros vamos a derrumbar, si han visto alguna vez construcciones, ¿cierto?, cuando se va a derrumbar un muro, ¿lo derriban de una vez? A no ser que le pongan explosivos, ¿no? Que hemos visto, pero es perjudicial para todo el mundo. Pero cuando van a derribar un muro, ¿lo derriban de una vez o no? No, van No. quitando por pedazos. ¿Sí? Van quitando por pedazos. Y si lo llegan a golpear, ¿cierto?, con una bola de acero como para quitarle esta estabilidad que tiene, lo golpean y van una vez y otra vez y otra vez, hasta que rompen un pedazo. Y después, ¿cierto?, comienzan a sacar, ¿verdad?, por trozos. No es que tomen todo el muro y lo saquen, a no ser, ¿cierto?, que sea una pared de estas mecánicas, pero en realidad no existe ese método. Lo mismo sucede en nuestra vida, o sea, no podemos derribar estas verdades, ¿cierto?, que hemos creído por años, que además no funcionan, porque mal que bien, ¿cierto?, no funcionan, porque de alguna manera tenemos el resultado que queremos. Entonces, desafiemos, ¿cierto?, a nuestro discípulo, a nuestro aconsejado, a probar.
Como número 6, entonces vamos a planear cambios de conducta que reflejen ese compromiso. ¿Ya? Vamos a planear esto, vamos a decir, bueno, en tal cosa, yo me acuerdo que enseñábamos, ¿cierto? Cuando estábamos en Sexo, Mentiras y Verdad, me acuerdo que era un programa que también manejábamos a nivel de consejería para jóvenes, entonces decía, bueno, si alguien te presenta, ¿cierto? Un cigarrillo, un droga, no sé qué, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? O sea, como me acuerdo que había alguien que le decía, no, usted corra, o sea, ni siquiera diga sí ni no, corra. Y claro, cuando se encuentra con eso y lo ofrecen, corrió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Planea una acción. O si te van a asaltar o te van, yo me acuerdo que tenía el papá de una amiga, le decía, mira, si te van a asaltar o te van a secuestrar, como ella era súper grande, entonces le decía, tú desmáyate. ¿Ya? Hazte la desmaya. Claro, ¿no? ¿Quién iba a coger a esa mujer y llevársela porque era grande? Entonces le decía, tú desmayate, tú te tiras y te haces la desmayada y ya. Entonces, esos son planear ciertos cambios en la conducta. ¿Qué voy a hacer? Y el séptimo, ¿cierto?, es disfrutar los sentimientos consiguientes, es decir, lo que se va a producir. Por eso decía que verificara, ¿cierto?, estos sentimientos, esta nueva, el fruto del Espíritu Santo, como lo conocemos nosotros, ¿cierto?, en nuestro lenguaje cristianés, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, ¿cierto? Mira, me siento más tranquila, con más gozo, con más paz, o sea, mis pensamientos están más asentados, ¿sí? Ese tipo de cosas, entonces yo debo evaluar eso en mi vida. Comentarios, preguntas. Mi Tere, por ejemplo, bueno, yo sé que por eso también uno permanentemente está orando, ¿no? Pero digamos en nuestro caso que también, o sea, uno sigue siendo consejero muchas veces, bueno, las personas a las que Dios le ha dado ese don, Llamado. llamado, pero también siguen siendo aconsejados, ¿no? Sí, claro. O sea, uno nunca deja de ser lo uno o lo otro, digamos, cuando tiene el llamado, pues siempre vas a ser consejero, pero siempre vas a estar bajo la autoridad primero de Dios y enseguida, pues nuestra autoridad son ustedes, nuestros pastores. Así es, tienes toda Entonces, la razón. sí es así, ¿cierto? Entonces, uno debe también como consejero, si tiene ese llamado, identificar en qué momentos también el aconsejado al que uno le está llevando el consejo requiere ya de la intervención, pues, de ustedes como pastores, ¿no? O sea, yo siento que hay cosas que uno puede llegar a aconsejar, digamos, en la experiencia con Cristo y en el camino que el Señor, pero hay cosas espirituales que requieren una mayor intervención, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Como mayor oración, como hacer todo un proceso, no quiero usar la palabra, es que qué tal que meta la pata, pero como exorcizar, ¿cómo se dice? Ah, ya. Tú te Pero refieres cuando hay ya hay que, una situación que tiene que ver más sí, allá, que tiene que ver con el tema espiritual, o sea, si hay una liberación, una cosa así, ¿cierto? es ese tipo Ok. de cosas que ya uno Sí. ve que hay patrones que definitivamente, o sea, uno nunca puede olvidarse también de eso, que uno también tiene la autoridad y el momento de Claro, saber recurrir a tiempo para no poner en riesgo al aconsejado, ¿no? claro que sí. Sí, sí, Porque pensaba en ese ejemplo que dabas del muro y pensaba que el muro no lo agarran y lo tumban de una, porque al tumbarlo de una pone en riesgo lo que está alrededor, claro, digamos, de él, ¿no? sí. Usualmente si es una construcción, alrededor tienes otras construcciones y dentro de esas casas están otras. Entonces pensaba, el muro no se puede romper tan bruscamente porque puedes poner en riesgo hasta la misma fe en el caso del aconsejado de esa persona, ¿no? Como ese Claro. proceso de sentir de pronto que está siendo como medio abruptamente Por eso, expuesto. claro, por eso es un proceso y es algo que inicia, ¿cierto? Uno puede ir y ofrecerlo. O sea, ustedes siempre van a tener como líderes, ¿cierto? Si en el caso de un discípulo, entonces ustedes siempre van a tener esa puerta abierta para llegar y aconsejarlo.
pero también nos hemos dado cuenta, yo creo que ustedes también lo han vivido más cerca, ¿cierto? Como líderes, que muchas veces uno ofrece este escenario de consejería, ¿cierto? O de liberación, pero también la gente de repente dice, no, yo hasta aquí llego. ¿Sí? Entonces voy a buscar la ayuda en otro lugar. O sea, permanezco acá porque a veces la gente disecciona. No sé si está bien usado el término, pero como que disecciona. Esta es mi vida espiritual, ¿cierto? Esta es mi parte espiritual, pero mi parte secular es otra. Y en realidad, ¿cierto? Es algo que yo toda mi vida he querido explicar, que la gente entienda, que en realidad la vida espiritual es toda. O sea, la parte secular está dentro, que de alguna manera el Señor, ¿cierto?, la va a tratar igual. Quiéralo o no, el Señor la va a tratar. Y es más, yo creo que es esta cosa de darnos vuelta, y te das vuelta y te das vuelta. En el fondo tú ves que al final la gente igual va a llegar acá, ¿ya? Pero sí, a veces la gente, uno puede ofrecer eso y la gente te dice, no, mira, ¿sabes qué? No, yo prefiero y lo trato incluso con otra persona también de la misma iglesia y está bien. Por eso les decía, en ese sentido tampoco, ¿cierto?, se cierran a decir, no, si no es conmigo entonces no va a ser, o no. O sea, tenemos que ceder, ¿cierto?, en ese sentido para abrirle los espacios a la gente que pueda crecer. Ahora, yo como pastor no puedo tampoco soltar todo eso, ¿sí? O sea, una cosa es que yo dé esa posibilidad, pero tengo que mantener, ¿cierto?, y estar vigilante, porque al final a quien le van a pedir cuentas de la oveja es a mí, ¿cierto? En este caso como líder o como pastora, ¿verdad? Entonces la responsabilidad cae sobre uno, entonces igual tengo que estar viendo, ¿cierto?, que el asunto vaya caminando. De eso se trata. Y sí, tienes cierto, razón en eso y por eso les decía que esto de derribar muros no es de buenas a primeras, ¿cierto? Es un proceso y la liberación también, eso también uno lo tiene que ir viendo también en relación hay varios factores ahí, que creo que no es el tema. Yo estoy mirando ahí porque no sé si... Bueno, ¿algo más? Como la responsabilidad igual del consejero de guardar el corazón siempre del Sí, aconsejado en todas las instancias, ¿no? sí, eso siempre hay que mantenerlo así. A mí me gustó como esa última parte de cerrar, ¿no? Como el de asegurar que hubo un cambio de conducta que se pueda verificar con la palabra, con la verdad, digamos. Sí. O sea, que comience a hacer esa coherencia que es la que uno ve en las personas que realmente tienen esta relación con Dios, las que tienen la comunión, las que viven en la comunión. Y esa otra parte de disfrutar del gozo y de la paz, que es la otra gran prueba final, que es la que uno ve, que uno de pronto hay veces que ni siquiera sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que desató el poder ver y entender, que uno hay una parte que no le es conocida cuando está aconsejando. Sí. Y que uno entiende que es ya lo que el Señor hace a partir del proceso de la otra persona, pero le permite a uno observar esa paz y ese gozo que tampoco es tan explicable, pero pienso que en el triángulo de entre el aconsejado, el consejero y Dios sabemos que viene de Él y me gustó tenerlo como entre una parte importante de lo que es la consejería. Y no quedarse solamente como por la mitad, que me parece que es hasta donde yo lo había visto, lo había entendido, todavía ese proceso. Entonces me gusta verlo así cerrado. Ajá. Sí, no debemos olvidar, hay algo que no debemos olvidar jamás, que este proceso, ¿cierto?, además es sobrenatural.
hay cosas que nosotros no vamos a lograr entender, que aún yo por más que aconseje y que diga y que ore y que no sé qué, o sea, ¿cierto? Sé que el Señor está interviniendo. Eso es como el ejemplo que da el Señor de la mujer encinta, ¿no? O sea, ella está embarazada, pero nosotros no tenemos idea de lo que el Señor está haciendo ahí, pero sí sabemos que está embarazada, o sea, hay algo. Yo le contaba el otro día a Silvia, hizo un regalo, ¿cierto? De mi cruz, de mis arbolitos, entonces lo saqué, y le iba a quitar una ramita a uno porque dije, se le secó ya, esta rama ya no sirve, y lo tuve que desarmar porque había hecho una trencita y todo estaba bien. Dije, lo voy a tener que quitar, y cuando le corté y lo saco, estaba con un brote desde abajo, es decir, estaba así enterrado y acá abajito estaba brotando. Entonces, al final que le dejé el palo y lo regalé así, entonces le dije a la persona, dije, mira, no le saques ese porque está brotando desde abajo. Cosas que nosotros no vemos, que uno puede decir, no, esto está seco, esto no sirve, cierto, no está funcionando, pero definitivamente es sobrenatural, el Señor lo hace. Yo creo que la garantía que nosotros tenemos en esto, cierto, es que al final el Señor va obrando. No tal vez no a nuestro ritmo, tal vez sin que nosotros sepamos todos los detalles, porque además no tenemos por qué saberlos. ¿Sí? Esa es otra, porque a veces uno quiere saber todo y qué dijo y qué hizo, que no sé qué, si fue, si vino, si salió, si saltó, si no sé cuánto. No, no tenemos por qué saberlo todo, ¿cierto? Si al final el que lo sabe, porque es omnipresente, porque es omnisciente, porque además es todopoderoso, es el Señor. Entonces, yo creo que esa además es la garantía mayor que nosotros tenemos en relación a la consejería. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención la parte emocional de las personas, ¿no? Y quizás por experiencia propia, una vez lo aprendí, me asombré muchísimo además, los temperamentos, la personalidad innata de las personas, definiendo pues que hay temperamentos sanguíneos, melancólicos, coléricos. Sí, sí. Y entonces a veces cuando uno, me ha tocado, pues cuando hablo con personas que necesitan consejo, mira, lo que pasa a veces es que tú tienes un temperamento sanguíneo, por decirlo. Los sanguíneos tienen muchas cosas buenas. Los sanguíneos son alegres, son el alma de la fiesta. Pero parte del temperamento de ustedes, de los sanguíneos, es que son desordenados, por ejemplo. Entonces, no ordenas bien tus pensamientos. La gente a veces capta y dice, sí, yo soy sanguíneo, yo no sabía. Entonces, parte de tu problema es cosas buenas de tu temperamento, pero también cosas malas, igual con los coléricos, los melancólicos. Entonces, me gustan mucho porque explica mucho las emociones de las personas, cómo reaccionan, si son introvertidas o si son extrovertidas y se guardan las cosas o la hablan más. Hay otros que expresan todas las cosas, ¿no? Les pasa algo y van contándolo todo. En cambio, hay otros que es difícil que suelten algo, ¿no? Lo bueno es que hay remedio para todos ellos. ¿Perdón? Lo bueno es que hay remedio para todos ellos. ¿Sí? Sí, porque, correcto. Claro, cuando tú le explicas, por lo menos en mi caso también, sí. Que yo soy colérico, pues ya con razón, entonces ya sabes que, y el Espíritu Santo ahí, ¿no? La paz, la templanza, la bondad, entonces todo eso aflora dependiendo, unos tienen más acentuados esos, los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, dice, bueno, tienes que trabajar más en esto y tú eres muy buena dando amor, por ejemplo, ¿no? Pero tienes debilidades en este sentido, tienes fortaleza. Entonces, la gente como que cuando le habla a uno así, como que comprenden mejor que es parte de su temperamento, ¿no? Mira, hay algo que el Señor viene a hacer en nosotros, aparte de la salvación,
¿cierto? Es el transformar nuestro carácter. Entonces, claro, yo, si alguien me hubiese conocido antes de conocer yo al Señor, hubiesen dicho, no, esta es colérica, 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 colérica. O sea, no hay forma de sacarla de ahí, de colérica al cuadrado. Si la gente que me conoce ahora, ¿cierto? Claro, puede decir, sí, porque ya les di la pista, ¿no? Pero si ustedes hubiesen dicho a nivel de los temperamentos, Tere es melancólica. Así es. Si conversan conmigo, dirían, ¿cierto? Es flemática. Y cuando a mí me preguntan, yo digo, soy cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, lo que el Señor, ¿cierto?, viene a tratar en mi vida es mi carácter. Correcto. Fruto, claro, entonces el fruto que se va a dar... Son temperamentos transformados por el Espíritu. Exactamente, entonces la idea es que nosotros... La transformación del Espíritu es parte de la consejería, ¿no? Cuando al principio ese temperamento lo van modificando el carácter, hacerlo al carácter de Jesús. Más o menos, quizás soy... Claro, por eso digo que uno comienza con una transformación, ¿cierto? Así es. Y después viene otra. Entonces uno termina como ese proceso y después viene otro, y después viene otro, ¿cierto? Y después viene otra cosita, y el Señor como que dice, bueno, les voy a hablar en términos de mujeres, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me bañé, no sé qué, y antes de salir de ponerme el vestido para la fiesta, que ya lo tengo listo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cuál es el orden real, pero uno, que el cabello, ¿cierto? Que el maquillaje, que la no sé qué, que la crema, en fin. Entonces uno comienza paso a paso, ¿cierto? Para poder llegar a ponerse el vestido, ¿cierto? Y lucir maravillosa, pero es un paso a paso. Y el Señor va tomando todas estas cositas. Entonces lo bueno, Miguel, es que, por ejemplo, como sanguíneo, como el análisis claro, el Señor nos va a transformar en eso. Entonces, al que es sanguíneo, por ejemplo, y dice, no, este es desordenado, entonces cuando se encuentre con el texto que el Señor dice que debemos hacer todas las cosas en orden y como para el Señor, entonces se va a confrontar y va a decir, en realidad yo me justifico mi desorden a través de mi temperamento. O sea, yo digo, no, es que los sanguíneos somos desordenados, entonces somos buenos para la fiesta y vamos y no sé qué, hagámosle, ¿no? Entonces, no es que no sea alegre, o sí, sino que además él va a encontrar, ¿cierto?, esta verdad en su vida, porque como esta palabra es viva y eficaz, entonces va a entrar en su vida y va a decir, no puedo ser desordenado. O sea, a mí la otra vez alguien me decía, no, me decía, pero es que fulana de tal es perfeccionista. Y yo le digo, yo pienso que el tema no es la perfección, sino que cuando tú encuentras de que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer como para el Señor, entonces yo voy a querer hacerlo porque es el Señor el que va a estar ahí y va a disfrutar de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, las verdades del Señor me van trayendo a hacer, ¿cierto? Y a ser transformados. Y yo no decía ¿sí? como método para justificar una conducta, sino como abordaje inicial, ¿no? Ah, claro, claro, ¿no? Ahí el Espíritu Santo te va a ir dando, Miguel, todas las herramientas, así como esto, ¿cierto? De los elementos que a ti te gusta mucho eso, ¿cierto? Entonces, el Señor les va a ir dando a cada uno, ¿cierto? Cómo abordar a su discípulo, a su aconsejado, a la persona a la cual tienen un interés, ¿cierto?, de llevarlo en el Señor. Yo creo que definitivamente eso también, ¿cierto?, es sobrenatural. El Señor a cada uno nos va a poner, ¿cierto?, la estrategia, ¿cierto?, para acercarnos a esa persona. Entonces, Señor, y te va a dar la sabiduría, ciencia, inteligencia, todo te lo va a dar para llevarlo a los pies del Señor y encaminarlo en este proceso. Vida. Sí, muy interesante todo lo que están compartiendo. Yo creo que siempre me inspira mucho cuando el Señor dice que con la consolación con que hemos sido consolados podemos también acompañar y consolar a otros. Es decir, que en ese sentido la consejería es algo que todo creyente puede abordar
debería hacerlo como parte de edificar a otros. Claro, y qué bueno que nosotros pensemos en la necesidad de ir, de dar pautas o de un curso como este para poder abordar, digamos, los procesos de consejería, teniendo en cuenta pues lo que también compartía Anita, ¿no? Cuando Anita hablaba, pensaba en el caso de Moisés, cuando Jetro le dice, mira, si Dios te lo manda, nombra gente que te ayude para acompañar y aconsejar al pueblo, porque si no te vas el pueblo se te deserta y tú también te vas a morir en el fondo, ¿no? Y le dice, bueno, que ellos juzguen los casos más, menos complejos y los más complejos los traigan a ti. Pero claro, dice la Biblia que el Espíritu de Dios que estaba fue puesto también sobre ellos, porque al final pues digamos la guía, la dirección y la elección pues vienen de parte pues del Señor. Y pues en todo lo que compartiste pues me parece que está muy chévere, me gustó mucho el tema de la respuesta emocional. Yo, si recuerdo cuando vi este curso hace 20 años, yo le dije a mi profesora, era una profesora, le dije, ¿y qué podemos hacer como para que la gente no llore tanto en la cita? Es una locura. Ella me miró como que... Es una pregunta de un colérico, ¿ah? No se imagina. Claro, entonces ella fue muy sabia, me respondió. Me dijo, no, mira que el canto es parte del proceso, debemos dar el espacio para todo eso. Y bueno, y ha pasado el tiempo y así como menciona Tere, pues yo me doy cuenta que Dios le va dando a uno equipamientos, experiencia, una cantidad de cosas. Todavía sigo siendo, bueno, Miguel es discípulo, entonces pues él hemos tenido oportunidad de compartir, pues yo me reúno con Miguel en la semana, todos los martes tenemos nuestra cita, ¿no? Entonces, pero me parece muy chévere la conexión emocional, ¿no? Porque no solamente somos seres racionales, yo tiendo hacia la racionalidad, pero somos primeramente seres emocionales, ¿no? Creo que uno siente primero y como que racionaliza después. Hombres y mujeres, unos más que otros, pero hablamos más de cómo nos sentimos, de cómo nos percibimos. Yo pensaba en estos procesos, tener que lidiar con la tristeza, ¿no? Yo siempre he tenido que lidiar con la tristeza, como una tristeza interna muy profunda, ¿no? Y entonces hasta que pude entender con eso y entender que me podía dar permiso para llorar, para presentarle al Señor, ¿no? Cómo me sentía. Entonces me sentía súper ridículo muchas veces, pero fue una oportunidad preciosa donde Dios comenzó como a sanar, y todavía cuando me pasan esos episodios voy y lo hago, y es supremamente, yo siento que como que vuelvo a la vida, como que sí, y es parte porque alguien me acompañó en ese proceso de consejería, ¿no? Igual ya digamos en el matrimonio también con Tere, hablando cosas, momentos de compartir pues experiencias, procesos. Veo que Dios sigue como en esta etapa abordando otras áreas que no, pues que estaban allí, pero que no las habíamos, que yo no las había visto. Entonces creo que este camino de aprendizaje en que nos encontramos debe llenarnos de esperanza, porque el Señor quiere usar, perdónenme la palabra usar, ¿cierto? Quiere que eso que nosotros hemos experimentado, que ha sido en la parte que es real, pues nosotros podamos compartirla a otros y ser un factor de salud para otros, ¿sí? Esto, digamos, si uno estuviéramos en otro contexto, diríamos que somos una red de apoyo muy grande, ¿cierto? Esta red de apoyo donde uno pues presta el hombro para llorar, ¿cierto? También está para animar, para proveer herramientas.
me parece muy, muy chévere. Pensaba también en estos procesos de cambio, sobre cuál es yo creo que por aquí apunté una pregunta que se me vino, ¿no? Como cuál es la propuesta de valor, ¿no? Cuando uno quiere cambiar algo y uno está muy arraigado a eso, uno dice, pero bueno, si yo entrego esto, como ¿qué voy a ganar a cambio, no? Uno no suelta una rama sin agarrar otra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, como parece como tan egoísta, tan utilitarista, pero es verdad, ¿no? Uno dice, bueno, Señor, si yo, Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y entonces nosotros ¿qué? ¿Sí? Y el Señor le dijo, mira, 100 veces más y en el siglo, bueno, porque en el fondo hay como si yo cedo esto, ¿con qué me quedo? Y sobre todo cuando son cosas que a uno le han funcionado. Usted le mencionaba sobre las cosas que a uno le funcionan, que yo no voy a soltar eso porque eso a mí me funciona. Y es la manera como yo reacciono y cuál es la propuesta de valor que hay detrás de eso. ¿Qué me van a dar a cambio? ¿Cuáles serían mis motivos? Y eso me llevó a pensar, y yo dije, mira, interesante eso. Ahora, pues, en estos días, alguien me decía, no, tú eres abogado, debes hablar mucho, ¿no? Y me doy cuenta que ahora pregunto más. Entonces me he vuelto cansoncísimo con el tema de las preguntas. Entonces, tanto que ya molesto, ¿no? Ya dejé de preguntar tanto, ¿no? Me pasa bastante. Sigo hablando, porque hablo no porque sea abogado, sino por temperamento, ¿cierto? Entonces, hablo bastante. Pero me ha parecido muy chévere ese aspecto, ¿no? De las pautas, todo lo que compartiste allí, lo que decía Silvia también de presentar un cierre al proceso y poder ver como los resultados, ¿no? Poder tener un cambio. Hoy, en las teorías del aprendizaje, precisamente enfatizan en eso, ¿no? Que realmente el aprendizaje se causa cuando uno cambia una conducta, cuando uno cambia el pensamiento. Ahí realmente se causó el aprendizaje. Eso era lo que quería compartir y comentar después de lo que es. Creo que en la medida que vamos superando etapas, ¿cierto? En todo, es bueno también, así como vamos al médico, ¿cierto? Al especialista y nos dan el alta, porque ya hemos superado, ¿cierto? Una enfermedad, una etapa, un tratamiento, etcétera. Entonces creo que también en estos procesos es bueno que vamos felicitando, ¿cierto? A nuestros discípulos, a nuestro aconsejado, porque pues mira, ya esta etapa ya la superaste, me alegro mucho porque veo que ahora reaccionas o tomas la vida, ¿cierto? De esta forma, la estás enfrentando de esta manera, o te veo más tranquilo, veo que hay más paz, aunque la circunstancia tal vez no haya cambiado, pero te veo, ¿cierto? Que estás con paz, que estás tranquilo, que se te ve con gozo, estás disfrutando a pesar de. Entonces, esas cosas creo que debemos también aprender a decirlas, a verbalizarlas, ¿cierto? A demostrarlas, a manifestarlas. Eso hace bien. Sí, eso siempre Yo quería hacer, en la consejería es importante detectar muchas veces las fortalezas mentales, ¿no? de las personas. Claro. Y mira que yo me equivocó el término de fortaleza mental. Yo creía que la fortaleza mental era algo bueno. Y resulta que la fortaleza mental es una cosa que hay que derrumbar. Hasta que me leí el libro que me recomendó el pastor de Neil Armstrong, ¿no? Entonces, mucha gente cree que esas fortalezas mentales o esos mecanismos de defensa que hemos desarrollado de chiquitos son buenas porque nos han funcionado en cierta etapa de la vida, ¿no? Pero no funcionan, no nos ayudan al final, sino que hay que derribarlas, ¿no? Y que la gente comprenda eso es a veces muy, es el Señor el único que la puede derrumbar, ¿no? Te lo digo por testimonios personales, ¿no? Que yo creía que eso era bueno, ¿no? O sea, y resulta que es todo lo contrario, que ahí hay que derrumbarlas, ¿no?
Qué bien, Miguel, qué bueno, sí. Sí, uno a veces tiene esos conceptos. Qué bueno. Bien, entonces, ¿sí? Mi vida, ¿nos despides en oración? Sí, bueno, hemos llegado al final de este curso, ¿no? Pero gracias por lo que compartiste, vida, pues con todos. Pero quisiera pedirles que por un momento le pidan al Señor algo que el Espíritu Santo colocó en el Señor Jesús, que está en Isaías 11, que me parece muy chévere. Voy a leerlo acá. Versículo 1 en adelante dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto lo dice Isaías del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos: me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo que estará con ustedes. Es el mismo Espíritu, el Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Me llama la atención que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de consejo. ¿Sí? Padre, te damos gracias por esta noche, por este curso, por las experiencias, por la sanidad que has traído a nuestro corazón, o la renovación, Señor, que estás trayendo a nuestro entendimiento en medio de nuestras circunstancias. Gracias porque nos das seguridad, porque nos afirmas, porque nos das competencia, porque nos das habilidad, conocimiento, sabiduría, entendimiento. Sobre todo porque ese consejo, Señor, es un consejo que viene de lo alto. Oramos, Señor, pidiéndote que primeramente, como siempre lo pedimos en nosotros, esta palabra, Señor, halle cabida, halle vida, renueve y transforme nuestro corazón. Y que de la manera como tú nos consuelas, de la manera como tú nos abrazas, de la manera como tú nos enseñas, de la manera como tú, Señor, nos transformas, podamos también ser, bendito Dios, esos instrumentos para acompañar a nuestras familias, a nuestros amigos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, para que ellos también, Señor, puedan llegar a conocer y digan: ciertamente hemos visto que también el Señor está con nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Espíritu Santo que reposa sobre ti, que mora en ti, que el Espíritu Santo que aviva tu corazón te llene de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo consejo, de toda experiencia, para que seas por sal y por luz de las naciones, empezando desde tu casa, y que la paz y la justicia sean el ceñidor de tu vida por causa del Señor. Gracias por equiparnos como iglesia, Señor. Padre, te pedimos que bendigas ahora nuestro descanso y los frutos de este curso, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Dios los Amén. bendiga.
Ay, otra alumna. Ay, Sí, mira, como mira, Concentrada. la concentrada. Dulce, Dulce. Hola, Dulce. Dulce. Y Dulce. ya atenta. Yo cerré los ojos porque si no me distraigo, pero imagino que estuvo ahí porque desde que antes de empezar ya estaba ahí. Ah, Dulce. ¿A quién vas a aconsejar ahora? Ah, tan lindo. Gracias de Bueno. verdad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Que sigan. Saludos a toda la familia. Un besito, Gracias. descansen. Bendiciones. Chao.